Nadie nace sabiendo ser padre, pero siempre se puede aprender. Guadalupe Radio presenta la videoserie Educar con Amor con el Dr. Jesús Amaya. Una producción original disponible solo en la aplicación de Guadalupe Radio. Una de las tareas más importantes de los padres es guiar a tus hijos en donde Dios esté presente en cada uno de ellos. Participamos en bautismos, bautizamos en confirmaciones, en primeras comuniones, en donde queremos que nuestros muchachos crezcan en esa fe hacia Dios. Pero ¿qué sucede cuando nuestros hijos, adolescentes y jóvenes ya no creen en Él? Ya no es una parte importante en su vida. Este capítulo hablaremos de qué hacer, cómo lograr nuevamente recuperar la fe en nuestros hijos y en sus corazones. No se vayan. Muchas gracias a la mamá Reina por su pregunta y sobre todo por su inquietud. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo lograr que nuevamente mis hijos, adolescentes y jóvenes recuperen la fe en Dios? Vamos a escuchar. Bueno, yo tengo 3 hijas y ya de adolescentes. Ellos no se acercan a la iglesia y quisiera saber cómo hablarles para que ellas puedan acercarse a la fe, para que vayan a la iglesia y se pongan a rezar. Por siglos, Dios siempre ha ocupado el centro, no solamente de sociedades, de pueblos, de aldeas, de comunidades, sino también de familia. Dios siempre ha iluminado con esperanza, con fortaleza, a las familias para poder salir adelante, luchar y sobre todo tener fe en Él. Pero ¿qué sucede hoy, siglo XXI, en donde Dios ya no es el centro de las familias? Ahora hay una gran cantidad de valores o antivalores, como quieren ustedes llamarle, que empieza a tomar fuerza entre nuestros hijos. El consumismo, la moda, la tecnología, las redes sociales, el pertenecer a un grupo, ciertas adicciones. Los muchachos empiezan a tener otro tipo de intereses, otro tipo de tendencias para cubrir esas necesidades. Dios, desafortunadamente, en los últimos años, cada vez está más y más ausente en las familias y sobre todo en nuestros hijos, adolescentes y jóvenes, que desafortunadamente con tanta información, con tantos medios de comunicación que están recibiendo, empiezan a focalizar sus creencias, focalizar sus necesidades y especialmente la fe en quizá otras cosas que no sea Dios. Y aquí entra la preocupación de mamá Reina. ¿Cómo lograr, cómo poder recuperar nuevamente la fe en nuestros hijos cuando ellos o ellas ya están su atención puesta en la música, puesta en la moda, puesta en redes sociales, en sus amigos o en otro tipo de valores o en otro tipo de necesidades que ellos han observado en los últimos años? Recomendaciones, podemos tener recomendaciones importantes y la primera y esencial es ser modelo, ser vida de fe en Dios. Papás, mamás, los valores y la fe nos enseñan. Los valores y la fe se viven. Cuando el niño pequeño observa en los papás que el centro más importante de sus vidas es Dios, que les da fortaleza, que les da esperanza, que les da luz, el muchacho dice, ok, este ser trascendente, que es tan importante para mis papás, yo lo quiero en mi vida. Entonces,
nuestros hijos empiezan a vivir esa fe, empiezan a creer precisamente en esos principios religiosos que les va a ayudar a ir caminando durante la vida. Muchas veces los papás pensamos y creemos, y no digo que no sea importante, claro que es muy importante. Decimos, yo quiero que mi hijo crezca en la fe, entonces todos los domingos lo voy a llevar a misa. Y pensamos nosotros que el simple hecho de llevarlo a misa, sentar a mi hijo enfrente de un sacerdote y que mi hijo escucha al sacerdote, en ese momento nuestro hijo va a crecer en fe. Nuestro hijo va a hacer a Dios su centro en la vida. Y claro, el asistir a misa, el asistir a estas ceremonias religiosas, claro que es muy importante, claro que es importante. Pero no es suficiente, papás, no es suficiente. Porque vamos quizá una vez a misa cada semana, 30, 40, 60 minutos. Y muchas veces pensamos que esos 60 minutos que nuestro hijo está enfrente de un sacerdote va a ser suficiente para que él tenga fe en el ser trascendente. Pues no es así. Queremos que nuestros hijos recuperen, ¿sí?, la fe en este ser trascendente. Tenemos que ir más allá, papás. Tenemos que hacer diariamente en el hogar Dios presente. ¿Cómo podemos hacer esto? En pequeñas actividades, pequeños actos de fe, pequeños actos de amor. Uno de ellos puede ser, llega el momento del desayuno, momento de la comida, momento de la cena, y decimos, antes de probar los alimentos, vamos a agradecer a Dios por esta oportunidad que tenemos. No solamente de alimentarnos, sino la oportunidad que tenemos de estar en familia, que estamos saludables, que tenemos trabajo, que tenemos educación, que tenemos escuela. Vamos a hacer un momento de oración, de agradecimiento. Termina el día, hijito, vamos a agradecer a Dios por lo que ocurrió durante este día en ti. Vamos a pensar 3 cosas, hijito. Vamos a pensar 3 cosas. A ver, vamos a dar gracias a Dios de 3 cosas que te ocurrieron durante este día. Gracias quizá a tus papás, a tus hermanos, gracias a tus amigos, compañeros, escuela, trabajo, no sé. Vamos a dar esta actitud de agradecimiento antes de dormir. Yo recuerdo mi madre, que en paz descanse, que todas las noches rezamos el ángel de mi guarda. Y ese ángel de mi guarda era un acto, era un paréntesis de 20, 30 segundos que hacíamos esa pequeña oración, y esa oración nos daba ese agradecimiento a nuestro Dios, nuestro Señor, por todos los actos y acciones que hemos tenido. Nuestros hijos necesitan tener una visión, necesitan tener un sentido trascendental de lo que ellos son, de lo que ellos hacen, papás. Esto es algo fundamental. Se ha encontrado en los estudios que entre mayor fe tenga la persona, entre mayor sentido de trascendencia tenga el ser humano, va a ser más feliz. Va a poder regular, controlar las dificultades de la vida. ¿Por qué? Porque va más allá. Va un sentido de trascendencia. Cuando no existe Dios, se acaba muchas veces nuestra esperanza. Imagínense ustedes cuando fallece un familiar. Y cuando no existe fe, decimos, ok, fallece este familiar y se acaba la vida y ahí termina absolutamente todo. No. La fe y la esperanza, sobre todo cuando tenemos ese sentido de trascendencia, nos va a ayudar a luchar, a vivir y a evitar la depresión, en serio, a evitar la depresión. ¿Por qué muchos de nuestros hijos o muchos de los jóvenes padecen de depresión? Porque muchos de ellos no hay fe, no hay esperanza en Dios. Por eso es importante. Fundamental, papás, tenemos que ser modelos, tenemos que ser imagen de Dios en nuestros hijos para que ellos visualicen y puedan tener y recuperar nuevamente la fe en Él.
papás, cada vez más y más vivimos un ambiente, una sociedad en donde pues Dios no está presente. No está presente y especialmente en muchas de las familias. Y aquí se encuentra la gran preocupación de los papás de cómo lograr recuperar esa fe en los hijos, sobre todo adolescentes y jóvenes. Generalmente los niños realmente participan, creen, no tienen todavía esa abstracción o ese razonamiento lógico. Y podemos nosotros seguir, ¿sí?, con esa fe en los chiquitos. Desafortunadamente el muchacho llega a la adolescencia, 13, 15, 20 años. Su pensamiento, quizá un poco mágico, va desapareciendo y se convierte en un pensamiento más abstracto, más lógico y sobre todo más racional. Y ahí donde empieza a cuestionarse muchas cosas de este aspecto de trascendencia. Empiezan a cuestionarse de que si existe Dios, de cómo Dios está entre nosotros, de cómo Dios está en este ambiente, sobre todo familiar. Y muchos de ellos dicen, papá, mamá, ok, antes iba a la misa con ustedes, pero ya no quiero ir a misa. Quiero quedarme en la casa, quiero levantarme tarde, ya quiero estar ausente. Y el muchacho empieza poco a poco a alejarse de esta presencia de Dios. ¿Cómo lograr recuperar esa fe? No es fácil, papá, se lo digo sinceramente. ¿Por qué? Porque el medio ambiente ha generado un mundo sin Dios, un mundo ausente de Dios. Lo ha generado, papás, desafortunadamente. Entonces el muchacho de hoy tiene otras prioridades, tiene otro tipo de creencias, tiene otro tipo de fe, Fe en las redes sociales, fe en sus amigos, fe en los actores, en las actrices, en la música, ¿sí? Entonces el muchacho empieza a tener otro tipo de jerarquía y Dios, desafortunadamente, ya no está en su alma y en su corazón. ¿Qué podemos hacer, papás? Sé que no es fácil, yo lo entiendo que no es fácil, pero necesitamos nosotros nuevamente ser el modelo y ejemplo de vida de Dios en el hogar. Esto es muy importante, papás, porque muchas veces pensamos de que pues, es suficiente nomás ir una vez a la semana a misa y con eso ya tendremos Dios en nuestros hogares. Y no es cierto, papás, no es cierto. Necesitamos cada momento, cada instante, el tener Dios en nuestras vidas. Y por ello hacía algunas recomendaciones en donde la gratitud, el dar gracias, papás, es algo sumamente importante. En donde el muchacho dice, ok, tengo esto, vivo esto, disfruté de esto y voy a dar gracias. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado. Por la oportunidad de vida que tenemos. Esto es algo bien importante. La oportunidad de amanecer cada mañana. El poder tener ciertos amigos, cierta escuela. O sea, este elemento de gratitud es un sinónimo de tener un sentido de trascendencia. Decir, más allá de lo que yo veo, hay algo más que me está ayudando en esta forma de vivir. El servicio, papás. Esto es algo fundamental. El poder entregar algo a los demás. No solamente cuestiones materiales, sino entregar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. El servir al otro es un punto esencial que nosotros tenemos que desarrollar en los hijos. Cuando una persona ayuda al otro, inmediatamente hay un sentimiento de satisfacción, hay un sentimiento de realización, hay un sentimiento, sobre todo, de sentido de vida que nos está dando nuestra existencia. Ese sentido de vida, papás, es algo fundamental que tenemos nosotros tener muy claro para darle a nuestros hijos esa visión de lo que viene el más allá. No es solamente el ayudarlo, sino que al momento de que yo sirvo, que yo ayudo, me ayudo a mí mismo. Aún más, hay ciertas oraciones, ciertas frases que a mí me encantan, que cuando tú ayudas, te ayudas 2 veces. Cuando tú das, recibes 2 veces. Y esto es cierto, papás, esto es cierto. Muchas veces pensamos que solamente el dar es desprendernos de algo
de nosotros mismos, de algo material, de algo de tiempo, de algo de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Es desprendernos, es algo de perder. Muchas personas piensan que cuando damos, perdemos. Y no es cierto, papás. Cuando damos, ganamos el doble, el triple o el cuádruple. Y nuestros hijos deben de entender eso. Y no solamente entenderlo, papás, que tengan esa experiencia. Yo recomiendo muchísimo cuando me llega a mí una familia, unos papás, y me dicen, maestro, tengo un adolescente que no puedo con él, un adolescente que solamente piensa en él mismo, un adolescente que no cree. ¿Qué puedo hacer?, me dice. Y le digo, ok, uno de los consejos que yo te doy, se acerca Semana Santa y envíalo de misiones, una semana o 2 semanas. Pero ¿cómo, mi muchacho? No, envíalo, oblígalo, hasta le digo, oblígalo, condiciónalo, ¿quieres esta cosa? Tienes que ir a las misiones. ¿Ok? Va el muchacho, 1 semana, 2 semanas de misiones. Cuando regresa, los papás, maestro, es otro hijo. Es otro hijo, papá, doctor. Es otro muchacho, es un muchacho alegre, feliz. Es un muchacho que ha cambiado su personalidad. Es un muchacho que se entrega. Es un muchacho servicial. Es un muchacho con fe. Y le pregunto, ¿por qué? Es que el muchacho se transformó porque tuvo la oportunidad de dar. Y no solamente de dar, sino que tuvo la experiencia de que estas personas humildes, lo poco que tenían, se lo daban a mi hijo por el servicio que él daba. Y mi hijo decía, no quiero esto, no. Y las familias dicen, es un agradecimiento que te tengo porque tú nos has servido y por eso te damos lo poco que tenemos. Y dice que mi hijo quedó impactado por el acto no solamente de dar, sino impactado por lo poco que ellos tenían, se lo daban a mi hijo. Y dice, eso lo transformó tremendamente. Y así la vida, papás. Nuestros hijos tienen que experimentar actos para que puedan vivir la mano de Dios en ellos. Y una de las mejores formas es ayudar, servir, dar, papás. Demos nosotros la oportunidad de que, en serio, se desprendan nuestros hijos de algo. Y vamos a empezar a observar un gran cambio y, sobre todo, la mano de Dios en muchos de ellos. Tengan fe. Es muy difícil para los hijos una vida sin Dios. Y los papás tenemos una tarea muy importante para ayudarles a volver a esa fe que quizá tenían y perdieron a través de la edad. Papás, hay que ser modelos de la presencia de Dios en la familia. Tenemos que tener acciones de gratitud, papás, y sobre todo ayudarle a nuestros hijos a poder servir, a poder dar algo de lo que ellos son, de lo que ellos tienen. Y vamos a observar cómo la mano de Dios regresa en ellos. No se pierdan el siguiente capítulo, que hablaremos sobre el alcohol. Cómo una persona alcohólica puede destruir una familia y sobre todo cómo ayudarla a salir de esa adicción. No se lo pierdan. Gracias por acompañarnos en la videoserie Educar con Amor con el Dr. Jesús Amaya. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.